Iniciamos, ya está con nosotros Virgilio Hernández, exasambleísta y es asesor presidencial, miembro de Alianza País. Virgilio Hernández, la consulta popular es lo que marca el debate en estos días, independientemente que en esta semana también marcará el debate el tema del plan económico del gobierno nacional y la respuesta que dará al sector consultivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Pero centrémonos en la consulta popular. Daría la impresión que esta consulta generó crispación al interior del bloque de Alianza País y al interior del mismo movimiento Alianza País. Entonces, la primera pregunta, vamos al tema que más les ha preocupado, el tema de la posibilidad de postularse para una eventual reelección indefinida y el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué no estar de acuerdo con la pregunta en relación a la postulación para una eventual reelección indefinida, Virgilio Hernández? Muy buenos días, siempre un gusto. A ver, yo creo que en primer lugar es importante que esta pregunta pueda ser analizado por la Corte Constitucional. Ah, eso es evidentemente, Sí, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Pero además porque hay un precedente, porque el 31 de octubre del 2014 la Corte Constitucional estableció un dictamen. En ese dictamen la Corte dice dos cosas que son fundamentales. ¿Qué dice qué? Primero, páginas 63 a 65 del dictamen, la primera cosa, la Corte distingue entre la libre postulación y la reelección. Dice que la libre postulación es un derecho al que podemos tener eventualmente las personas que hemos estado dos veces en una misma función. Pero señala que la reelección, en cambio, es el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y de utilizar la reelección como un mecanismo de control social. Si esa persona merece ser reconocida, se le reelige. Si esa persona, en cambio, no hizo una buena gestión, no se le reelige. Y el segundo aspecto que dice la Corte Constitucional y que también es fundamental es que este mecanismo permite la ampliación de los derechos de participación ciudadana. Por lo tanto, ahí hay un precedente, ahí hay una fuente de generación también de derecho. Si se quiere cambiar esto, se puede, desde luego. La Constitución establece las vías. Tendría que hacerse a través de asamblea constituyente, porque la Corte dijo que esto es una ampliación de derecho. Vale decir también que sobre este aspecto hay mucho de colonialismo mental, diría yo. Si esto pasa en Europa, se dice que es madurez democrática. Si se propone en Ecuador o en Bolivia, se dice que es una acción dictatorial. Vamos por partes. ¿Se puede comparar la estructura de gobiernos parlamentarios con la estructura de gobiernos presidencialistas? Sí, efectivamente son dos regímenes políticos distintos. El régimen parlamentario, régimen presidencial. No se puede hacer abstracción de esas realidades en cuanto a la diferenciación del uno y el otro. Pero veamos cuáles son esas realidades. Vamos a ver. En el régimen, ¿qué es lo que pasa en un régimen parlamentario más allá de lo que se dice que son consociativos, que buscan el consenso, yo de lo cual dudo, y hay también prueba histórica de esto? Veamos lo que ha pasado históricamente en Italia. Veamos lo que está pasando en este momento en España para ver qué tan consociativos pueden ser. Pero ¿qué es lo que pasa en un régimen parlamentario? En un régimen parlamentario es para peor esta relación, porque quien tiene la mayoría tiene el gobierno. No se puede sostener o no se puede nombrar siquiera, peor mantenerse ese gobierno si es que no hay mayoría, a diferencia de los regímenes presidenciales que incluso pueden funcionar como un motor dual. Recordemos cuánto le costó al ex primer ministro Rajoy o al ex presidente de España, por poder haber llegado al último ejercicio de su gobierno, le costó porque no tenía la calificación de la mayoría parlamentaria, es decir, el Parlamento tiene el derecho a veto si se quiere. Exacto, y recordemos incluso cómo es que llegó a ser presidente, incluso ahí las abstenciones, cómo jugaron para ser presidente, no un pronunciamiento explícito. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que tiene que ir a debate. Pero no quisiera quedarme ahí, quisiera avanzar dos elementos más respecto de este aspecto. El cuarto elemento que quisiera plantear es que cuando se sostiene este argumento, también yo creo que hay mucho de desconfianza en la ciudadanía. Y el pueblo ecuatoriano, en casi 40 años de ejercicio democrático, también ha madurado. En el 2014,
el 70% de las autoridades que se presentaron a la reelección perdieron. De tal manera que no es que el que exista la reelección ya asegura que esa persona vaya a ser reelecto. Creo que el pueblo ecuatoriano sabe discernir. Ahora, si hizo una buena gestión, lo premia. Si hizo una mala gestión, lo castiga. El pronunciamiento de la Corte Constitucional con base en dicho pronunciamiento que Virgilio Hernández ha compartido el día de hoy. Si bien la Corte Constitucional hizo ese pronunciamiento ¿en qué contexto? En el contexto de una enmienda constitucional que no pasó por consulta popular, sino que pasó directamente por la Asamblea. Ahí pudiésemos entrar a debatir si los asambleístas tienen la legitimidad de realizar una enmienda constitucional o no, porque son además representantes del pueblo ecuatoriano con el voto popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el argumento de Virgilio Hernández dice que si se quiere enmendar tiene que ir a la Asamblea Constituyente. Tal cual. Y en derecho, dicen los expertos, se deshace conforme se hizo. Y aquí va más allá. Le está diciendo la consulta popular es esta misma enmienda, nadie dice no a los derechos, al derecho se lo reconoce, pero hay que ponerle un límite al derecho y en consecuencia prefiero consultarle al pueblo ecuatoriano que es el soberano. Y por tanto, siendo el soberano, es el llamado a decir si quiere ese límite o no quiere ese límite. Sí, a ver. En la misma línea que diga es respetando el criterio del pueblo ciudadano, esperemos la respuesta. Pueden contestar que sí o pueden contestar que no. ¿Por qué tenerle miedo entonces a la consulta popular? No, a ver, lo que simplemente estamos diciendo es que la Corte Constitucional tiene que también establecer un pronunciamiento. La Constitución señala cuáles son los mecanismos y las vías a través de las que puede producirse la modificación. Pero lo que me estás insinuando es, cuidado, la Corte Constitucional se contradice con el pronunciamiento del 31 de octubre del 2015. No, lo que estoy señalando es que la Corte dijo que esto es ampliación de derechos. El momento que la Corte dice que es ampliación de derechos, incluye este aspecto en algo que la propia Constitución señala. Ni la vía de la enmienda, ni la vía de la reforma pueden topar el tema de derechos. Puede modificarse, puede hacerse una revisión integral de la Constitución, sí. ¿Por cuál es la vía? La constituyente. Eso es lo que señaló la Corte ya el 31 de octubre del 2014. Además, no quiero dejar de decir un tema que también es fundamental. En el planteamiento que se realiza, hay un aspecto que tiene que ser discutido jurídicamente y es precisamente el de la retroactividad. Tal cual está planteado, se está dando a una norma el carácter de retroactiva, y eso es contra todo principio de derecho. Parecería que efectivamente esto tiene nombre y apellido. Está hecho con dedicatoria. Por la disposición general segunda que plantea el anexo de la consulta popular en relación a esta pregunta. Efectivamente. Y entonces parecería que es con dedicatoria, porque ya tengo yo incluso duda de que esto se vaya a aplicar para los alcaldes y prefectos, puesto que también dice en esto, el marco legal está muy claro, que cualquier modificación al marco legal electoral tiene que hacerse un año antes. Y es obvio que va a ser muy difícil que un año antes de que se realicen las elecciones del 2019 va a estar absolutamente claro. Entonces parecería que esta medida no está dedicada ni a alcaldes ni prefectos y que más bien esto tiene nombre y apellido. Lo que se busca es dejar afuera de cualquier posible contienda en el futuro al expresidente Rafael Correa. Y me parece que establecer una consulta popular para, en función de lo que pueda pasar a una persona, me parece que no es adecuado. Bueno, la disposición general segunda dicen las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidos desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. Es decir, estábamos hablando de todas las autoridades de elección popular. Tu preocupación no va por el contenido de la disposición general segunda. Tu preocupación, interpreto, que va es por el plazo que tiene que tener la reforma para poder regir para las próximas elecciones. Por supuesto. Y en este caso, tu inquietud va con las elecciones seccionales del 2019. Por supuesto. Pero eso dependerá cuándo se haga la consulta. Pues evidentemente, si la consulta se hace en diciembre o en enero, podría aplicar.
Sí, efectivamente. No olvidemos que me parece que el día de hoy recién la Corte Constitucional va a sortear cuál es el magistrado o la magistrada que va a llevar el tema, el pedido, y luego de eso tiene 20 días término. Estamos hablando de casi un mes. Y para la consulta popular no existe un plazo definido. Pero volvamos al tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional dice también expresamente, y no tácitamente, expresamente, porque está escrito, dice que el que en definitiva debe resolver este tema en términos de la postulación o la reelección es el soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo electoral, el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano en aquellos que tienen el derecho para poder sufragar, me refiero por el término de la edad. ¿Ya? Ahora bien, si esto va por una consulta popular, es el mismo soberano el que va a tener ese derecho de decir sí o decir no, porque no se está eliminando el derecho. Lo que plantea la pregunta es ponerle límites a ese derecho para que no haya la posibilidad de una permanencia indefinida, es decir, por varios periodos de alguien, tanto alcalde, prefecto, presidente, a efectos de tener esa permanencia en el poder, por más que tenga la votación popular en un momento dado. Esto no se lo debería comprender y analizar también en la necesidad de fortalecer las organizaciones de políticas, porque esa permanencia de esos líderes termina debilitando las organizaciones políticas si algún día fueron fuertes. No hay primarias, no hay renovación de líderes, no hay debate ideológico más allá de unos principios ideológicos escritos rápidamente, no hay programas o no hay modelos de desarrollo que plantean en términos de debate. Entonces, ¿vamos a seguir esperando simplemente al Mesías en el Ecuador? Te pregunto, Virgilio Hernández. A ver, en las distintas instancias de gobierno me refiero. A ver, yo creo que una consulta popular siempre es la intersección entre temas jurídicos y temas políticos. Siempre es. No, siempre es la intersección. Intersección entre axis. Sí, y por eso yo quiero decir que ahora lo que pasa es que se han privilegiado los temas políticos, pero se han descuidado algunos elementos jurídicos fundamentales. ¿Cómo cuáles? Sí, ya he señalado yo, creo que ahí, por ejemplo, no se tomó en cuenta la consideración y el pronunciamiento del dictamen de la Corte. Creo que el establecer que esta medida sea retroactiva también es un tema jurídico debatible, ¿sí? Y yo diría que en lo que tú señalas hay una confusión entre lo que es el principio democrático y el principio republicano, que están íntimamente ligadas, pero que son dos cosas diferentes. El principio democrático tiene que ver que el pueblo elige, ¿sí? Y el pueblo elige y el pueblo participa. El pueblo elige, el pueblo participa. Incluso uno podría decir, el pueblo elige y después ese mandatario tiene que actuar en función de un mandato. Pero hay una cosa también que es el principio republicano. Perdón, antes que pases al principio republicano, el pueblo elige, el pueblo participa, pero sobre todo el pueblo decide cuáles son los límites de los derechos. Exactamente, pero este también es un tema importante. Este tercero Vamos que al tú principio señalas, republicano. este es el principio republicano. El principio republicano significa que mientras en el Ecuador exista pluralidad política, mientras existan elecciones permanentes, mientras se pueda elegir sin limitaciones que estén establecidas por la ley, va a ser finalmente el ciudadano el que elija. Estos fueron los argumentos fundamentales que se esgrimieron en la Asamblea. Yo quiero citar las palabras de quien es ahora el ministro secretario de la Política, el compañero Miguel Carvajal. ¿Qué decía en el debate? El tema jurídico no hay discusión, porque se ha actuado de acuerdo a lo que dice la Constitución en el artículo 441 y se ha actuado también, se señalaba, se ha actuado de acuerdo al pronunciamiento de la Corte. El tema es político, eso es lo que se decía. Entonces, yo quiero ahora recordar estas palabras porque son absolutamente vigentes. ¿Por qué el tema es político, Virgilio Hernández? Si el tema definitivamente es político, o sea, la consulta tiene que ver con la política. Pero, a ver, vamos a esta pregunta, y creo que esta pregunta se nos llevó el tiempo ya, Virgilio. Me comprometo a seguir ampliando en un pulso político, en un análisis urgente de estos temas, eso es evidente. Pero vamos a lo siguiente. La Constitución de Montecristi, originalmente, en su esencia, nunca fue considerado el tema de la reelección. No fue considerado. Es más, ustedes no lo querían, el tema de la reelección. En la génesis del debate de la Constitución de Montecristi, yo, Carlos Rabascal Salazar, le pregunta a Rafael Correa en el año 2013, previo a las últimas elecciones de participación como presidente de la República, Rafael Correa, sobre el tema de la posibilidad de una reelección.
y él me dijo que no estaba de acuerdo con el tema de la reelección. Dijo que eso pudiese ser un mecanismo perverso para la democracia ecuatoriana. Pero sin embargo, luego las elecciones seccionales se cambia, y evidentemente lo cambian, por una lectura política de un riesgo de debilitamiento de la organización política llamada Alianza País. Entonces, la pregunta es, ¿no pensaron en el país como Ecuador? Y pensaron tan solo en los intereses del movimiento Alianza País. Te planteo hechos. Constitución de Montecristi del 2008 no estuvo considerada. 2013 Rafael Correa me contesta eso. Entonces, hoy no estamos forzando los argumentos para justificar una reelección. A ver, pregunto, no, con todo el respeto, sí, Virgilio. Absolutamente claro. Y voy a responder. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ubicar la Constitución en su tiempo histórico. Cuando se hace la Constitución del 2008, ¿qué es lo que teníamos como antecedente? Una profunda crisis económica y una profunda crisis política. Este era el antecedente inmediato. Más allá de que en la Constituyente existieron distintas posturas. Yo, que provengo de una tradición de izquierda, cristiana, guevarista, ¿sí? No tenía o estaba de acuerdo con establecer un límite a la reelección. No habría podido justificar otros regímenes de la región si esa habría sido mi postura. En el debate interno, evidentemente, respeté lo que la mayoría señaló, pero esto pasa en el 2008. Luego hay un cambio en las condiciones del país y se puede ver cómo la continuidad también puede ser positiva para el país. Pero ¿quién decide finalmente? ¿Quién decide finalmente? Es el pueblo. Es el pueblo al que se le presentan distintas opciones y ese pueblo puede votar o no. Pero ya he señalado yo, en el 2014, el 70% precisamente de las personas que optaron por la reelección perdieron. Claro, pero cuando se establece esta restricción que tiene dedicatoria, ya lo he dicho que tiene dedicatoria, ¿sí? Cuando se presenta esta restricción, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está limitando por ley. Por norma legal, se está limitando que una persona pueda volver a presentarse. Okay. Me parece... También pudiese tener dedicatoria la enmienda del 2015, pero vamos a lo siguiente. Pero esa enmienda, vale decir, que sin embargo, esa enmienda lo que hizo es que quienes de alguna manera promovimos, quienes podíamos tener interés, nos dejó fuera. Mi obligación es contextualizar los temas. A ver, no podemos prescindir del tema de la Corte Constitucional. Eso está claro. La Corte Constitucional tendrá la palabra previa a ver si esa pregunta se elimina, se modifica o da viabilidad a la consulta. Y su dictamen es una fuente de derecho. Porque esto va a generar Pero también... vamos a ver, no nos adelantemos, vamos a ver, sí. Porque esa resolución o ese pronunciamiento de la Corte en relación a cada una de las preguntas será motivo de otro debate. Vamos a ver. Pero lo que está claro es que el soberano es el que tiene que decidir, ya sea para un candidato que se postule para una eventual reelección o simplemente como un político nuevo que aspira a un cargo de elección popular, o ya sea en una consulta popular donde la misma consulta por iniciativa del Ejecutivo dice no eliminamos el derecho, pero sí planteamos un límite de ese derecho para aquellos que ya han sido reelectos. Y el pueblo decidirá. La esencia es la misma. Sí, pero yo vuelvo a sostener, porque hay que establecer restricciones por ley. Estas son restricciones por ley para que pueda presentarse una persona. ¿Qué interés hay ahí? Eso es lo que hay que discutir. Y vuelvo a decir, esta discusión es dolorosa porque finalmente estoy discutiendo con quienes son mis compañeros. Sí. Virgilio Hernández, muchas gracias. Se nos quedó, el análisis, la entrevista se nos quedó en una sola pregunta, pero vale la pena eso y seguiremos. De aquí en adelante, pues seguiremos analizando. Uno, la consulta popular en términos de sus preguntas, alcances, dimensiones, beneficios y riesgos también. Y lo otro, pues una vez que ya esté emitido evidentemente el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación a esta consulta popular. Virgilio Hernández, muchas gracias. Siempre gusto. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con Ismael Quintana para hablar sobre la situación jurídica del vicepresidente de la República. Venimos de inmediato.